Entonces, si la sociedad no debe ser concebida como un todo integrado, ¿cómo plantea Daniel Bell que nosotros tenemos que entender el funcionamiento de esta sociedad? Bueno, Bell va a decir que la sociedad está constituida por distintos ámbitos y que estos ámbitos tienen principios diferentes, normas diferentes, regulaciones o ritmos diferentes, estructuras, principios estructurales distintos, y que en muchos casos estos ámbitos entran en contradicción entre sí. Entre estos ámbitos que constituyen la sociedad, bueno, Bell va a mencionar y va a desarrollar, va a describir tres ámbitos que hacen referencia a la estructura tecnoeconómica, el orden político y el ámbito de la cultura. La estructura tecnoeconómica tiene que ver con la organización de la producción de bienes y servicios en la sociedad. Aquí nosotros nos encontramos con el sistema de ocupaciones, con el sistema de estratificación social, o sea, con la división de la población de acuerdo a las clases sociales, por ejemplo. Es en esta estructura tecnoeconómica donde Bell luego va a plantear las transformaciones que hacen a esta sociedad postindustrial, que vamos a ver en un ratito. Va a decir que el principio axial, o sea, el eje organizador de este ámbito de la sociedad, es la racionalidad funcional, la eficiencia planteada a partir de la relación costo-beneficio. Lo que se busca es la maximización, la optimización de la producción. ¿Cómo es la estructura? Bueno, la estructura es burocrática y jerárquica. Esto deriva del proceso de especialización, la división del trabajo y la fragmentación del conocimiento. La estructura tecnoeconómica constituye un mundo cosificado basado en ciertos roles que están garantizados y organizados por una autoridad. O sea, nos encontramos con posiciones que ocupan las personas en el proceso productivo. Y las personas son vistas y son pensadas como posiciones en el proceso, en el proceso de producción, como un engranaje más de ese proceso productivo. Luego tenemos el orden político. El orden político es el campo de la justicia y el poder. Aquí nos encontramos con el control del uso legítimo de la fuerza y de la regulación de los conflictos. El principio axial es el de legitimidad y el de igualdad. Igualdad entendida como la igualdad propia del liberalismo, o sea, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de derechos. La estructura tiene que ver con una estructura de representación y de participación, ¿sí? O sea, el esquema propio del sistema democrático de partidos. Y el tercero de los ámbitos tiene que ver con la cultura. Bell va a definir el concepto de cultura tomando una definición clásica que es de Cassirer.
y va a decir que la cultura remite al ámbito de las formas simbólicas y más estrechamente el campo del simbolismo expresivo, es decir, los esfuerzos en la pintura, la poesía y la ficción, o en las formas religiosas de letanías, liturgias y rituales, que tratan de explorar y expresar los sentidos de la existencia humana en alguna forma imaginativa. El principio axial de la cultura tiene que ver con la expresión y remodelación del yo para lograr la autorrealización. El principio es un principio hedonista que busca la felicidad de un modo inmediato. ¿Cuál es la estructura? La estructura hace referencia a una sociedad fragmentada que lleva a el sincretismo en tanto mezcla de estilos de arte y religiones diferentes. O sea, estas formas de expresión, tanto artísticas como religiosas, se expanden en un mismo territorio y se mezclan entre sí. ¿Cuáles son las tensiones que encuentra Bell entre estos ámbitos? Bueno, por un lado nos encontramos con una tensión entre la estructura tecnoeconómica, burocrática y jerárquica, que genera desigualdad, por supuesto. Estamos pensando en la estructura económica del modo de producción capitalista, ¿sí? Por lo tanto, lo que se genera es un incremento de las desigualdades. Y, por otro lado, el orden político, que tiene como uno de sus principios la igualdad y la participación para disminuir las desigualdades sociales. Entonces, hay aquí una primera contradicción entre lo que surge a partir del desarrollo de la estructura tecnoeconómica y lo que busca como ideal el orden político. La otra tensión está planteada entre esta estructura tecnoeconómica basada en posiciones y en la especialización, que es completamente impersonal. Las personas son vistas como cosas, como parte del proceso productivo, y la cultura basada en este reforzamiento y realización del yo, ¿sí? O sea, mientras que la estructura tecnoeconómica despersonaliza, la cultura busca la expresión de la persona. Entonces aquí también nos encontramos con una tensión. Se generan una serie de conflictos a partir de estas tensiones. Hay conflictos emergentes que tienen que ver con la alienación, la despersonalización, el ataque a la autoridad, pero centralmente Bell va a plantear como hipótesis una contradicción fundamental en este desarrollo del capitalismo entre estructura tecnoeconómica y cultura. Y va a decir Daniel Bell: las contradicciones del capitalismo se relacionan con la disyunción entre el tipo de organización y las normas que exige el ámbito económico y las normas de autorrealización que son esenciales en la cultura. Estas normas que exige el desarrollo del capitalismo en el ámbito económico aparecen representadas por el planteo weberiano de la ética protestante y el espíritu capitalista.
En esa obra, Weber nos muestra cómo eh, ciertos ideales religiosos se materializan o se transforman en realidad en un espíritu que da legitimidad al capitalismo y que se manifiesta en prácticas concretas, ¿sí? Esta cuestión de la importancia de la profesión, la importancia del trabajo, el trabajo incesante, la postergación de las gratificaciones, esta ética del trabajo que en cierto modo dio vida y legitimidad al modo de producción capitalista en sus orígenes, es lo que se ha perdido. Y se ha perdido por la propia lógica de funcionamiento del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo impulsa el consumo, busca la realización del yo a partir del consumo. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar, dice Daniel Bell, con un desarrollo cultural en el capitalismo posterior a esta ética protestante y a este espíritu capitalista de los orígenes, un desarrollo cultural que va a surgir como una crítica al propio capitalismo. O sea que el modo de producción capitalista no tiene una superestructura cultural que lo legitime en las prácticas. Por el contrario, el desarrollo de la cultura en la sociedad moderna, y Bell en ese sentido es muy preciso y realiza un análisis muy detallado de todas las manifestaciones culturales, entre las que, por ejemplo, menciona la aparición de los hippies, por ejemplo, y toda la cultura ligada a este tipo de manifestaciones, todo lo que tiene que ver con el rock and roll, estos modos de vida ligados al consumo de drogas, a determinadas expresiones musicales y cuestiones por el estilo. O sea, hay toda una serie de fenómenos que son fenómenos culturales que se desarrollan como una crítica al mismo modo de producción capitalista. Entonces, nosotros nos encontramos en esta sociedad con el hecho de que el desarrollo tecnoeconómico propio de este modo de producción capitalista no tiene una fuente de legitimación que le dé sentido, ¿sí? Y por eso plantea Daniel Bell que nos enfrentamos a esta contradicción, a estas contradicciones culturales en el capitalismo.